Según el último balance de la Fundación Techo, 33.000 familias viven en campamentos en Chile, una cifra que va en aumento desde el año 2011 y que refleja una problemática transversal en todas las regiones del país. Por ejemplo, solo en Valparaíso se concentran 176 asentamientos de este tipo. Vamos a conversar más sobre este tema. Nos acompaña el capellán de Techo Chile, Juan Cristóbal Beitía. Padre, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Un gusto, Macarena, estar aquí acompañándolo a usted. ¿Usted nos podría mostrar o al menos contar cuál es el panorama de los campamentos en nuestro país? Sí, mira, nosotros tenemos dos herramientas, un monitor de vivienda social que tiene identificados todos los lugares de Chile donde hay viviendas sociales y la cantidad de familias que viven ahí, y tenemos una herramienta un poquito más, digamos, anterior, que es el monitor de campamentos, que tiene georreferenciado todos los campamentos de Chile con la cantidad de familias, distancias a servicios de seguridad, de salud, educación. Nosotros vamos actualizando esta herramienta cada 6 meses, y el balance que nos dio el último recuento que hicimos de las casas y familias que están en campamento nos dio que habían aumentado en relación al año anterior aproximadamente unas 2.500. Hoy día el saldo es que tenemos 32.533 familias viviendo en campamento. Si bien los campamentos en Chile disminuyeron de 681 a 676, o sea, 5 campamentos menos, la realidad parece que nos está mostrando que los campamentos, cada campamento ha aumentado en cantidad de familias que contiene. Entonces, hoy día tenemos un desafío bien grande que enfrentar, y que me gustaría que lo pudiéramos enfrentar de manera integrada, también con las autoridades locales, en cada caso, y las autoridades nacionales, para poder analizar este fenómeno y poder ir viendo cuáles son las soluciones que podemos formular. Ustedes que trabajan directamente con la situación de estas 32.533 familias, y hay que individualizarlas porque cada una de ellas constituye una realidad también en sí misma. Sí. ¿Cómo se enfrenta este importante desafío para poder finalmente erradicar y que estas 32.533 familias no pasen otro invierno más en esta condición? ¿Quiénes deben también liderar el debate y además liderar la solución para esto? Sí, mira, yo creo que nosotros dentro del contexto latinoamericano tenemos la suerte de contar con una política pública que aborda este tema, el problema de la vivienda de la gente. Y tenemos un marco legal, tenemos un programa de subsidios que permite que las familias vayan accediendo a la vivienda definitiva, y eso es una suerte. La política históricamente ha sido bastante buena. Sin embargo, hoy día en Chile tenemos aproximadamente unas 400.000 familias que su vivienda o bien está en mala calidad, o están viviendo en campamento, o están viviendo como allegados. Entonces, hoy día tenemos el desafío de poder encontrar cómo estas familias que están en necesidad habitacional podríamos cubrir nosotros esa necesidad. Es un desafío titánico, o sea, solo para darte un indicativo. Entre el año 52 y el 2012, 60 años, se construyeron en Chile 352.000 viviendas sociales, más o menos. O sea, estamos hablando de que en los 60 años anteriores no llegamos a construir la cantidad de viviendas sociales que necesitamos desde hoy día en adelante. Claro. Entonces, es un desafío muy grande. Y aquí nosotros necesitamos el concurso no solo del Ministerio de Vivienda, sino que también creemos nosotros que el trabajo y el aporte de distintas organizaciones, ya sea locales, de los campamentos, los dirigentes de campamentos, también ONG, como el caso de Techo, y otras que están abordando el tema de vivienda, pudiéramos nosotros empezar a pensar este desafío. ¿Por qué? Por razones que hoy día no alcanzamos a analizar a la fecha, los campamentos o las familias en campamentos están creciendo. Claro, porque uno quisiera entender que esta cifra va en disminución y no en aumento. Claro, se han disminuido los campamentos, pero han aumentado la cantidad de personas que viven en ellos. Es que algo está pasando ahí. ¿Por qué muchos, bueno, yo sé que no sabe el tema específico, pero sí, ¿por qué muchos de ellos se concentran en Valparaíso y Viña del Mar? ¿Hay un tema específico? Mira, yo te diría que hay algo quizá cultural o más tradicional. El puerto de Valparaíso y Viña del Mar se fueron constituyendo un poco en base a tomas. Eso por una parte. Por otra parte, nos encontramos con que hay una disponibilidad de terrenos en los cerros. Y los cerros son zonas en las cuales cuesta mucho, si tú quieres, como regularizar
la electricidad, el agua potable, el alcantarillado. Yo me imagino que hay ese tipo de factores. Habría que analizarlo más. Puede ser un factor geográfico, pero también algo cultural. Claro, porque cada región va teniendo sus énfasis distintos. Por ejemplo, en las regiones del norte hoy día, el fenómeno de aumento de los campamentos tiene que ver con un fenómeno migratorio. No solo migración de extranjeros, que es la que tendemos nosotros a pensar, sino que también migración interna. Por ejemplo, un trabajador de la octava región que va a trabajar al norte. Entonces tenemos migración interna, tenemos migración extranjera, tenemos también un fenómeno de aumento de los precios de los arriendos, que hace que para una familia se le haga muy difícil mantenerse arrendando una vivienda, entonces opta por una solución más barata, que es la del campamento. Entonces está un poco eso. En el sur nos encontramos que hay migración campo-ciudad. Puede tener que ver, por ejemplo, con que hoy día las familias del campo, las familias rurales, tienen mejor formación sus hijos, entonces aspiran a vivir en la ciudad y no en el campo. Y en esta llamada búsqueda de las oportunidades. Exactamente. Padre, ¿cuál es la...? Me imagino que tampoco tenemos el dato específico en porcentajes, pero ¿existe la realidad dentro de los campamentos de aquellas familias que tuvieron una vivienda, por la condición que sea, y que tuvieron que finalmente llegar a la situación de vivir en campamento? Sí, ahí no tenemos un porcentaje. Es verdad, como dices tú, que hay familias que accedieron al subsidio habitacional, que tienen o son propietarios de una vivienda, pero que, por ejemplo, porque no fueron capaces de pagar electricidad, agua potable, lo que significa una vivienda, lo que significa tener una vivienda, bueno, han tenido que volver al campamento. Ese es un porcentaje, yo no estimo que sea un porcentaje muy grande. Esas familias hoy día están inhábiles para postular a una segunda vivienda, porque ya tienen una propiedad. Y de lo que se trata es de entregarle vivienda definitiva a quienes no han tenido esa posibilidad. ¿Qué hace tan difícil poder erradicar los campamentos en nuestro país? Mira, como te decía, primero yo creo que tiene que ver con la velocidad a la que vamos nosotros construyendo las viviendas definitivas. Y se nos plantea ahí el desafío de poder construir ciudades orgánicas, donde los que acceden a una vivienda social no queden relegados a los márgenes de la ciudad, sino que puedan integrarse a la ciudad. Entonces ya se nos va complicando un poco más porque los terrenos a los que se pueden acceder, mejor ubicados dentro de la ciudad, no son tan disponibles, son cada vez menos o más pequeños. Entonces está ese problema. La velocidad, como te decía, de construcción. O sea, nosotros, por ejemplo, el año pasado en Chile, el subsidio de vivienda, teníamos nosotros 40.000, un poquito más de 40.000 subsidios asignados, que era un voucher, pero que no estaban asociados a un proyecto concreto. Eran familias que se les entregó un subsidio, pero que no tenían dónde, por decirlo de alguna manera, cobrarlo o dónde ejecutarlo. Hoy día ese problema ha avanzado mucho en su resolución. El gobierno ha resuelto aproximadamente el 60% de esos casos, son 28.000 que ya están asignados a un proyecto, y eso es bastante bueno. Pero tenemos nosotros, como te decía, esta cola de estas 400.000 familias aproximadamente que necesitan una solución de vivienda y que va a ser un desafío mayor. La pregunta que también le anunciaba antes de iniciar la entrevista, ¿qué significa vivir un invierno en un campamento? Mira, vivir en un campamento... Entendemos que geográficamente a lo largo del país debe ser muy diverso, pero, sí. En términos generales. Mira, a ver, vivir en un campamento tiene varias cosas así muy concretas. Por ejemplo, todo lo que significa seguridad. Es una casa que es muy vulnerable. Cuesta cerrarla, por ejemplo. Todo lo que significa en términos de temperatura en invierno o en verano. Calores excesivos o fríos excesivos. Todo lo que significa no acceder a un servicio alcantarillado. Entonces, tu baño, en buenas cuentas, por mucho que en algunos casos hay gente con reales esfuerzos que ha logrado poner un radier y una taza, ¿te fijas? Incluso está con cerámica, pero es un pozo negro. Entonces, están todo lo que significa la contaminación ambiental en ese caso. Es no acceder de manera regular al agua, porque están dependiendo de camiones aljibe que llegan una vez a la semana. En el caso concreto de Antofagasta, donde estuve yo en el verano, cuando se echa a perder el camión, significa que los 20 y tantos campamentos que hay en la ciudad, dejan de tener agua, que es un elemento básico para la vida. Y eso genera mucha desesperación y angustia en las jefas y jefes de hogar.
significa, por otra parte, que no tienes acceso regular a electricidad. Entonces son tendidos que se hacen de manera muy artesanal, que se tienden a sobrecargar, y eso significa peligro de incendio permanente. Entonces es una situación muy insegura para cualquier persona que viva ahí. Y por otra parte, eso se ve agravado más todavía cuando tú sabes que los que viven ahí también son niños, también son adultos mayores. Entonces la precariedad se multiplica en esos casos. Eso es lo que nosotros como fundación estamos tratando de acompañar, de poder hacer que vayan mejorando sus condiciones de vida, que vayan teniendo sus soluciones definitivas y que se vayan articulando como comunidad también para poder juntos salir adelante. Si bien nosotros hemos hablado de la responsabilidad que tienen las autoridades y el diseño de las políticas públicas, que en esto son clave, uno como ciudadano también tiene responsabilidad con el otro, porque muchas veces nosotros vivimos, pero a lo más con los vecinos de al lado, pero finalmente hay una realidad, y que es esta, y que usted también las viene a contar aquí en CNN Chile. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos, todos aquellos que sentimos alguna responsabilidad también por el otro, para poder contribuir en esta labor, por ejemplo, que ustedes también acompañan? Sí. Mira, a ver, yo creo que hay cosas que vamos a tener que hacer como con las organizaciones y las instituciones sociales y el Estado, juntos. Ahí hay una cosa en la que tenemos que trabajar porque tenemos conocimiento, tenemos perspectiva, tenemos experiencia. Esa es una cosa básica que tenemos que articular. Yo creo que hay algo que es fundamental si uno quiere construir un país más humano. Es fundamental, por ejemplo, todo lo que son las prácticas discriminatorias hacia los que viven en campamentos. ¿Viven esa discriminación, por ejemplo, a la hora de buscar trabajo o ese tipo de cosas? Por ejemplo, hay campamentos que han tenido que cambiar de nombre. Fíjate, ellos han cambiado el nombre del campamento porque su campamento, el nombre de ese campamento ya significaba un estigma. Entonces, cuando tú dices, me veo obligado para buscar trabajo, que mi campamento se llame de otra manera, o dar una dirección que no es real para que me puedan recibir, eso es súper fregado. Es súper fregado porque significa que estamos instalados en un país de desconfianza. ¿Ah? Le pasa a los mismos niños que llegan al colegio, ¿ah? Y los compañeros ya los estigmatizan también porque vienen del campamento, porque vienen de no sé dónde. Eso es súper complejo. Entonces, si nosotros podemos enseñarle a nuestros niños, si nosotros mismos podemos tender esos puentes de menor discriminación hacia los que vienen en campamento, yo creo que ya sería una súper buena ayuda. Y todos podemos aportar en esta tarea que usted mismo señaló que es titánica. Exactamente. Gracias por acompañarnos y por la visita a CNN Chile. Muy bien, pues mucho gusto.